El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Tu nombre y exalto tu nombre, Padre, porque eres Rey precioso, porque eres el Dios poderoso, el Dios amado, Señor, el Dios que nos fortalece, Padre, que tiene palabras de vida eterna, Señor, sobre nosotros, Padre. Contaremos con tu ayuda, con tu comunión, con tu bondad, Padre, con tu misericordia, y no solamente nosotros, sino nuestra familia, Padre, pues sobre cada uno de ellos, Padre, invocamos tu nombre precioso, Padre. Eres tú el Dios que nos alienta, que nos vivifica. Eres tú el Dios que nos ha llamado, pero que también escucha nuestra oración, Señor. Que tienes misericordia de nosotros, Padre. Y nos ayuda, Padre, a cada día a caminar mejor contigo, Padre. A guardarnos, a protegernos, Señor. A mostrar tu favor, a revelarte nuestra vida, Señor, como siempre lo has hecho, Señor. Por eso estamos aquí dispuestos, Señor, sabiendo que la obra es tuya, Señor, sabiendo que lo que te has propuesto hacer en nosotros, Señor, en la esposa, en el esposo, Señor, en nuestros hijos, Señor, tú lo vas a llevar a feliz término, Señor, que seremos testigos de tu poder, de tu gloria, de tu bondad, Padre, y veremos, Señor, tu salvación, tu gracia, tu bondad y tu misericordia, Señor, porque así eres tú, porque eres fiel, porque eres Dios poderoso, porque eres Padre de misericordia, Señor. A ti te honramos, a ti te bendecimos y en ti esperamos, Señor. Háblanos con tu palabra. Permita que esa palabra, Señor, produzca un impacto en nuestro corazón y en nuestra vida y nos ayude, Padre mío, a permanecer fieles, firmes, seguros en ti, Padre. Tú eres real, tú eres precioso, tú eres el Dios en quien hemos esperado y esperaremos en este día, Padre. Que la semilla que siembras en nuestro corazón produzca fruto para tu gloria, Padre. Y cada momento podamos aprender más y más, Señor, de lo que tú, Señor, dejaste escrito en tu palabra, Señor. Porque yo sé que son palabras que nos edifican, que siempre tienen lo mejor para nosotros, Señor. Pero sobre todo, que quieres mostrar tu gloria, Señor, a través de nuestra vida. Bendice la obra y las manos de mi hermano, de mi hermana. Quita el cansancio. Renuévanos cada momento, Señor, que las cementeras sean benditas, que el hogar sea bendito, Señor, que el trabajo de mi hermano o mi hermana reciba remuneración abundante. Padre, que el amor tuyo, Señor, llene los corazones de cada hogar, Padre, y que nuestros hijos, Señor, puedan descansar, Señor, en tu amor, en tu gracia, en tu bondad. Padre, nos unimos a las peticiones de tu pueblo, de tus hijas, Padre. Trae sanidad, medicina, Padre, así como lo hemos pedido, Señor, y lo estamos pidiendo por cada uno de nuestros hijos, de nuestras hijas, Padre. Nos unimos a estas oraciones, Padre. Trae sanidad, Padre. Muchas gracias, Padre, muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te exalto. Y sé que tú bendices los negocios, bendices, Señor, trayendo estrategia, trayendo sabiduría, Padre, pues esperamos en ti, en tu amor, en tu gracia y en tu bondad, Padre. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey, muchas gracias. Enséñanos tu palabra, Padre, porque en ti esperamos, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias. Gracias y paz también para ti, mi hermano o mi hermana. Que la gloria de Dios vaya sobre ti, que las peticiones de nuestras hermanas que están pidiendo, vamos a seguir orando por ellas. Y yo sé que ese Dios poderoso nos da estrategia y nos escucha. Y nos unimos como pueblo redimido del Señor. Que aunque quizás estemos lejos, distante el uno del otro, pero estamos unidos en un mismo corazón, en una misma fe, clamando al mismo Dios. Y sabemos que la bendición viene de Dios, que escucha tu oración, pero también nos unimos a ese clamor para que Dios intervenga en los diferentes asuntos que cada uno de nosotros tenemos, porque Dios es precioso, Dios es maravilloso en todas las cosas. Quisiera continuar con los temas que hemos venido trayendo este día y pues le digo a las personas que quizás no han estado anteriormente, puedan encontrar ahí en Facebook o en YouTube también las enseñanzas, o la estamos enviando también por WhatsApp si alguien le quisiera tener estas, sobre todo la parte de la meditación de la palabra. Creo que todos estamos siendo edificados y justamente
tema que hemos venido trayendo es cómo comprender los procesos que Dios tiene en nosotros, hace en nosotros, pero también a través de ellos el poder comprender la necesidad que tenemos de parte de Dios. Y es difícil una persona ser restaurada a menos que reconozca su necesidad. Y justamente ayer estamos hablando y hemos tomado como ejemplo, al fin y al cabo eso es lo que dice la palabra y lo vamos a leer más adelante, ejemplos de personajes en la Biblia como una vez el mismo Señor Jesucristo, porque estamos viendo más específicamente el caso de Pedro, en un momento que tal vez pensamos que era el momento de poner en práctica todos los 3 años que caminó prácticamente al lado del Señor Jesucristo, pero que en el momento decisivo tuvo una falla. Y a través de ese fallar el Señor nos deja enseñanzas bien preciosas a nosotros. Y yo les decía algunos pasos que en la caída de Pedro que queremos resaltar a través de este espacio. Y uno de ellos estaba mencionando que tengamos cuidado con la autosuficiencia que tenemos, especialmente cuando nos comparamos con los demás, cuando creemos que nosotros somos infalibles. Pues realmente no somos así, fallamos y solamente podemos ser cuidados, podemos ser guardados cuando estamos atentos, no tanto a mirar a los demás, sino a mirarnos a nosotros mismos, especialmente en lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y comenzar a hacer cambios, a reconocer que Dios nos ayude en esas áreas que quizás por orgullo muchas veces, por la manifestación inclusive, que creo que es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta. A veces Dios nos utiliza para contestar nuestras oraciones, tanto a favor nuestro como a favor de los demás, y esto nos puede llevar a tener un orgullo espiritual, mirando, como decimos, común y corriente en nuestra cultura, por encima del hombro a los demás, y eso es el peor de los errores que podemos cometer. Yo siempre digo que una persona se conoce qué tanto tiene de Dios por la forma como respeta a los demás, pero también con la forma como trata a los demás. Esa es una señal inequívoca de que la presencia de Dios está sobre él y que ha comprendido perfectamente la misericordia tan grande que ha tenido. Que lo que recibimos, que la respuesta que Dios nos da no es por nuestro esfuerzo, es por la misericordia, es por la gracia de Dios, es por el cumplimiento de los planes de Dios para cada uno de nosotros. En el caso de Pedro, Jesús les advierte que va a tener un momento difícil y les hace una advertencia a todos. Él les dice, mire, esta noche, justamente el día de que iba a ser tomado preso el Señor Jesucristo, dice, muchos de ustedes se van a escandalizar de mí. Y Pedro dice, no, mira, aunque otros se escandalicen, y estamos leyendo en Mateo capítulo 26, versículo 33, y es interesante la expresión de Pedro, porque dice, respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, de ti nunca me escandalizaré. Tenía una autoconfianza y hay una forma como Dios le responde, o mejor Jesús le responde, porque algo que debemos tener en cuenta, y es parte del tema que le he colocado el título para el día de hoy, es que tenga cuidado de no rechazar las advertencias de Dios. Justamente Jesús le responde ahí en el versículo 34 a esta afirmación que le había hecho el apóstol Pedro. Y mire, si tienes una Biblia, qué importante sería que tuvieras en cuenta. Dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y viene la respuesta de el apóstol Pedro, y le dijo, aunque me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y los demás, unidos en esa misma expresión, también expresaron lo mismo. Y es interesante porque cuántas veces pienso yo, y uno dice, oiga Pedro, te están advirtiendo lo que va a pasar. No es algo que posiblemente va a pasar, sino que el Señor Jesucristo, a través de la palabra de revelación que Él tenía, le advierte lo que iba a pasar en la vida de Pedro.
Me parece que una de las cosas, aunque me gusta tratarlo con cuidado, es importante porque Dios nos puede advertir de momentos difíciles que nosotros vamos a pasar. No todas las veces lo hace, porque tal vez no caminaríamos por fe, sino más bien inseguros, con temores, o quizás adelantándonos a cosas o trayendo preocupación a nuestra vida, de las cuales Dios no lo va a hacer. Hay advertencias que Dios nos ha dado, hay momentos, y pudiera darte testimonio de muchas cosas que Dios me ha advertido antes de que sucedan. Y tienen muchos propósitos, pero especialmente es para que tengan mi confianza, y en otras ocasiones para que sea prudente en lo que voy a hacer, o simplemente no haga lo que he determinado hacer y me detenga. O si tengo que pasar por esos momentos difíciles, pueda entender que necesito de la compañía del Señor, y que aún pasando por esos momentos difíciles, su compañía no va a faltar conmigo, y eso nos va a traer una palabra de aliento, palabra de vida. Jesús le está advirtiendo, al menos en este pasaje, de lo que iba a acontecer horas después, que iban a hacer, a escandalizarse de él, la gente más cercana a él. Y pienso que él esperaba mucho más de ellos, pero también conocía lo que iba a pasar. Inclusive es interesante porque en la Biblia se mencionan muchos textos donde, y qué bueno, por eso me gusta leer mucho la palabra, porque nos advierte y nos muestra personas que pasaron por circunstancias difíciles. Unos atendieron al llamado de Dios. Unos se fortalecieron, y me gusta leer mucho el Salmo 107 porque narra diferentes momentos del pueblo de Israel en el desierto, que son los mismos que pasamos tú y yo en diferentes circunstancias. Pero que ellos, aunque mencionen el Salmo 107 muchos ciclos, y tú lo puedes leer en la Biblia, no importa la versión que tenga, procesos interesantes, y hay un común denominador en los diferentes espacios, al menos de lo que menciona ese precioso salmo, es que siempre que clamaron a Dios y volvieron su corazón a Él, Dios intervino en sus vidas. Otros se quedan sumidos en la desesperanza, en las acusaciones, tanto con las personas que están al lado, como también acusaciones a Dios, en la tentación que le hacemos a Dios. No sé si es claro para cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que me escuchan, cómo tentamos a Dios. Y lo tentamos simplemente cuando ponemos en duda su presencia, sus promesas, y le reclamamos por cosas, por asuntos que suceden en nuestra vida, y le decimos, Señor, ¿acaso tú no estás conmigo? ¿Acaso yo no soy tu hijo? ¿Por qué me está aconteciendo esto? ¿Por qué está pasando aquello? Y ponemos en duda, y reitero eso, lo que el Señor se ha propuesto hacer con cada uno de nosotros. Ahora, si vamos allá a 1 Corintios, me parece un pasaje bien interesante en el capítulo 10, donde el apóstol Pablo hace unas advertencias y unas amonestaciones, inclusive algunos subtítulos que tienen en las diferentes Biblias, es una advertencia, aunque como dijeron la Biblia en esta sección dice contra la idolatría, pero hay unas aclaraciones bien interesantes que nos gustaría en el día como estos tenerlas en cuenta. Escuche como dice, voy a leer en 1 Corintios capítulo 10, a partir del versículo 1, pensando en las advertencias y en los ejemplos que Dios nos dejó para que nos miráramos a nosotros mismos y no cometieran los mismos errores que otros han cometido, no juzgándolo a ellos, sino teniendo cuidado que nosotros no caigamos en las mismas trampas del enemigo o en los mismos problemas que ellos cayeron. Escuche como dice la palabra. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, él se está refiriendo a todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento. No quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
¿Sabe qué maravilloso cuando nosotros comprendemos todo lo que está pasando? Hay cosas tan lindas cuando uno lee la palabra con un corazón abierto, sin quizás tendencias, sino confiados en lo maravilloso que es Dios, en las cosas espirituales y el efecto que ellas producen. Y estos 4 versículos, vaya que sí que tienen un contenido bien interesante. En una palabra, resumiendo estos 4 versículos, lo voy a decir de esta manera. Todo el pueblo que salió de Egipto tuvieron las mismas oportunidades, escucharon la misma palabra, e igual con cada uno de ellos, Dios fue muy especial mostrando su favor, su gracia y su misericordia. ¿Sabe qué me hace entender esto, mi hermano o mi hermana? De que Dios no hace excepción de personas, que las oportunidades que yo he tenido las va a tener también, o las ha tenido muchas personas, que una la hemos aprovechado y otros simplemente las hemos pasado por alto. Que la palabra que escuchamos cada día, cada tarde, cada noche, tiene el mismo efecto en todas las personas, pero depende de la forma como nosotros las tomemos para nosotros o simplemente la dejamos correr. Hago una comparación, y al igual que cuando tú vas a un río, las aguas están corriendo continuamente, y si tú tienes sed, puedes aprovechar un poco de agua para beberla, o simplemente decir, esta agua no me sirve, o a lo mejor piensa que esa agua está contaminada, y deja correr todas las corrientes de esas aguas que a lo mejor podían refrescar tu interior. Igualmente la palabra es comparada con el agua limpia que entra a nuestro corazón, que escuchamos el consejo, que trae algo, una palabra rema, una palabra que va a tocar nuestra vida, que nos va a dar estrategia, pero simplemente por el descuido o por no darle valor a esa palabra, simplemente no produce el efecto. Mientras otras personas que están sedientas, que están diciéndole, Dios, necesito una palabra para mi vida, que me toque, que me transforme, que me despierte mi espíritu, que despierte esa necesidad que hay en mí sea llenada por tu palabra, por tu presencia. Y vaya que hay gente que son esponjitas que reciben esa palabra, que edifican y que la tienen en cuenta en el transcurso de su vida. Y esto es lo que está diciendo en una palabra, parafraseando lo que le está presentando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, y nos está diciendo también a nosotros. Pero escuche lo que dice el versículo 5 en adelante. Los peros en la Biblia, que hacen la diferencia de los que escucharon atentamente la palabra de Dios y simplemente de otros que no le prestaron atención a las advertencias y a esa agua espiritual que está mencionando, esa bebida espiritual, a ese bautismo que inclusive está mencionando el versículo 2. Dice el versículo 5 de 1 Corintios, dice, pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y vaya que fue una cantidad bien grande, y te recuerdo, no sé el número exacto, pero sí, todos los de 20 años para arriba no entraron a la tierra prometida simplemente por la dureza de corazón y porque tentaron a Dios. Y hay un momento, al menos en el libro de Romanos, que dice, ya me han tentado 10 veces. Y yo no sé cuánto lo hemos hecho nosotros, pero es interesante lo que dice la primera parte de este versículo 5. Pero de los demás no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y escuche la advertencia que dice el versículo 6 de ahí de 1 Corintios 10. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, no tanto para ellos, sino para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos, que fue parte del tropiezo que encontraron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. No tuvieron en cuenta la relación con Dios. Versículo 8 dice, ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Aún así no sintieron temor. Imagínense 23,000 muertos en un solo día. Versículo 9 dice, ni tentemos al Señor. Mira, aquí está escrito lo que estaba diciendo. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
Y luego dice el versículo 11 nuevamente, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Y hace una advertencia que qué buena tenerla en cuenta en días como hoy, en momentos como hoy. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y un versículo que no puedo dejar pasar por alto, el versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sabe que estas advertencias, justamente con lo que estamos pensando del apóstol Pedro, es bien interesante? Jesús le está dando a Pedro una advertencia. Pedro, mire, y no solamente a él, sino a todos los discípulos, le está diciendo, mire, ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Ya era un acontecimiento que por mucho que le pusieran cuidado a ellos tenían que tener cuidado con eso, pero no en su autosuficiencia, en no tener en cuenta a Dios, simplemente comenzaron a sentir que ellos no iban a fallar, que no les iba a acontecer. Es como decir nosotros, estas advertencias que están escritas aquí en esta palabra, posiblemente no nos van a acontecer a nosotros, les va a pasar a los demás, pero nosotros no. Pero justamente la advertencia del versículo 13 es bien interesante, porque dice, mire, no hay ninguna tentación que no sea humana. Todo lo que venga contra nosotros, si esperamos en Dios, si nos revestimos de su poder, de su gracia, vamos a poderlo resistir. Hay cosas que me han dicho personas, pastor, yo no sería capaz de pasar por esta situación. Y yo le digo, mire, si Dios está contigo, Él nos da las fuerzas. Solamente no confiemos en nosotros mismos, sino confiemos que es el poder de Dios el que nos sustenta, el que nos ayuda, el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Por eso dice el versículo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuidado con la autosuficiencia, pero también cuidado con rechazar las advertencias que Dios nos dice y Él está dispuesto a revelarnos. En muchas ocasiones hemos tenido experiencias aquí en la iglesia de donde Dios nos ha dado advertencias, y muchas ocasiones Dios le ha advertido específicamente a personas de situaciones por las cuales va a pasar. Algunos se han molestado y algunos otros han dicho, yo no recibo esta palabra, esto no es de Dios. Pero después han acontecido lo que Dios le ha advertido, y es interesante la reacción, no de todos, sí de algunas personas, y lo he escuchado más de una ocasión, porque después de que les aconteció lo que Dios le había advertido, simplemente salieron enojados con la persona, con el vaso que Dios utilizó para dar esa advertencia, diciendo que era que lo habían maldecido y por eso le había acontecido lo que antes le habían predicho. Qué difíciles a veces somos. A veces no entendemos las actitudes de nuestro corazón. Y a lo mejor muchos de nosotros estamos diciendo, yo no creo que a mí me vaya a pasar lo mismo que le pasó a Pedro. Que una vez que hemos sido advertidos por Dios, o por el Señor, o por el Espíritu Santo, digamos, no, Señor, yo sé que esto no es para mí, yo sé que esto es para los demás. Pudiera contarle muchas experiencias personales que he vivido en tiempos que he endurecido mi corazón, pero que Dios ha dicho, te lo advertí, hijo, y no me hiciste caso. Solamente he tenido que pedirle perdón al Señor. Pero estando en el proceso también, inclusive, y me fascina como el apóstol Pablo le advierte, simplemente, o advierte mejor en el versículo 13, y quiero que lo tenga en cuenta, porque yo sé que muchos de nosotros quizás estemos pasando por momentos difíciles, pero tener en cuenta lo que está expresando este precioso versículo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Cualquier prueba, cualquier dificultad que esté enfrentando, somos capaces de resistirla. Dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, con la prueba, con la dificultad, la salida para que podamos resistir.
Por eso les decía que hay gente que en el proceso se hunden, hay gente que en el proceso simplemente buscan culpables y no se dan cuenta que Dios le está dando las estrategias, le está dando las fuerzas, el aliento, está extendiendo su misericordia, está enviando en una palabra precisa para que aliente su corazón, para que no desmayes en el proceso y puedas salir victorioso. Esto me parece maravilloso de parte de Dios, pero también motivo de oración para que nosotros, cada uno de nosotros, podamos permanecer en medio de las pruebas y las dificultades, sabiendo que Dios es maravilloso, que Dios tiene planes preciosos, que Dios no nos va a soltar en medio de las cosas que estamos pasando. Dios es fiel, Dios es maravilloso, está contigo, mi hermano, y yo sé que no faltará su favor sobre tu vida. Que te oramos estos momentos y le decimos, Padre, yo quiero darte gracias por tu amor incomparable, por tu paz maravillosa, porque nos trae aliento, Señor, pero sobre todo nos advierte, Señor, que la firmeza solamente la podemos obtener si estamos tomados de tu mano, Señor. Que aunque hay cosas que suceden en nuestra vida que no la comprendemos, Señor, podemos llegar, Señor, a hacer lecturas o al escuchar, Señor, tu palabra a la conclusión de que tú no nos vas a soltar, Señor, y cualquier dificultad que tengamos que enfrentar, Señor, vamos a salir adelante porque tú estás con nosotros, Señor. Porque como advierte ahí tu misma palabra, Señor, no hay nada que no podamos hacerle frente, Padre. Hoy nos apoyamos en ti. Enséñanos a no soltarnos de tu mano, Padre, a poner nuestra confianza en ti, pero también a estar atentos a las advertencias, Señor, a las impresiones, a la dirección de tu Santo Espíritu, porque somos bendecidos por tenerte a ti, Padre. Quita la dureza en nuestro corazón, Señor, y no permita, Señor, que olvidemos, Señor, todas las cosas que tú nos dices que quizás vamos a pasar, Señor, sino que en medio de las pruebas y las dificultades podamos ver tu mano poderosa sosteniéndonos, dirigiéndonos y ayudándonos, Padre. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Te lo pido, te lo suplico, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. No estás solo, Dios está contigo y Él mostrará tu favor en tu vida y en los tuyos. Les hablo su pastor Irlande Los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.